Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes porque vamos a desentrañar uno de esos misterios que han estado dando vueltas en las redes sociales y entre los fans, y es que Hande revela la verdad. Sí, así como lo oyen. Hoy vamos a hablar de por qué Hande Erçel, esa actriz turca tan querida y talentosa que todos conocemos y admiramos, aún no se ha casado. Sé que muchos de ustedes han estado especulando, haciendo sus propias teorías, y la verdad es que la curiosidad es grande. Así que pónganse cómodos, porque vamos a sumergirnos en los detalles, las posibles razones y por supuesto, en la propia perspectiva de Hande, si es que tenemos acceso a ella. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, no te olvides de darle ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos como parte de esta comunidad. Pues bien, el tema de hoy es candente y es que en el mundo del espectáculo, las vidas personales de las celebridades siempre generan un interés particular, y Hande Erçel no es la excepción. Ella es una figura pública admirada no solo por su belleza y su talento actoral, sino también por su carisma y, para muchos, por su forma de llevar su vida con una cierta discreción, a pesar de estar siempre bajo los reflectores. La pregunta del millón, la que resuena en los foros, en los comentarios de sus publicaciones y hasta en conversaciones casuales entre fanáticos, es ¿por qué Hande Erçel aún no se ha casado? Es una pregunta que puede tener muchísimas respuestas, y a menudo, cuando se trata de la vida privada de una persona, y más aún de una figura pública, las respuestas no son tan sencillas como un sí o un no. Hay muchos factores que influyen en decisiones tan importantes como el matrimonio, y en el caso de Hande estamos hablando de una mujer joven, exitosa, con una carrera en pleno auge. Entonces, ¿qué podría estar frenando este paso que para muchos en algunas culturas se considera un hito importante en la vida? Una de las primeras cosas que debemos considerar es su carrera. Hande Erçel ha logrado un éxito internacional impresionante en muy poco tiempo. Sus series como Erkay y Sen Kalkapm la catapultaron a la fama mundial, ganándose un ejército de seguidores leales en Turquía y en muchísimas partes del mundo. Mantener una carrera tan exitosa exige dedicación, tiempo y un compromiso inquebrantable. La actuación es una profesión demandante con horarios de rodaje extenuantes, viajes constantes y la necesidad de estar siempre presente y en forma para cada proyecto. Quizás para Hande en este momento de su vida, priorizar su desarrollo profesional y consolidar su posición en la industria es lo más importante. El matrimonio, con todas las responsabilidades y compromisos que conlleva, podría ser algo que ella prefiera abordar cuando sienta que puede darle la atención y el tiempo que merece, sin sacrificar su carrera. Además, no podemos olvidar que la percepción del matrimonio está cambiando, incluso en culturas donde tradicionalmente se ha visto como un paso casi obligatorio. Hoy en día muchas mujeres, especialmente aquellas que son independientes y exitosas, priorizan su crecimiento personal, sus metas y su bienestar antes de dar un paso tan trascendental como el matrimonio. Hande, con su independencia económica y su reconocimiento, tiene la libertad de tomar sus propias decisiones, y quizás su visión del matrimonio es diferente a la de generaciones anteriores. Tal vez ella busca una conexión profunda, un compañero de vida que comparta sus valores y su visión del mundo, y no está dispuesta a conformarse con menos. Otro factor importante a considerar es su vida personal y sus relaciones. Si bien sabemos que Hande ha tenido relaciones sentimentales importantes, la información que trasciende al público es a menudo limitada. Hemos visto noticias sobre sus parejas, y sabemos que ha tenido relaciones serias, pero también sabemos que en el mundo de las celebridades, la presión mediática puede ser abrumadora. Para algunas personas, la idea de casarse bajo el escrutinio constante de los medios de comunicación puede ser desalentadora. Quizás Hande prefiere mantener su vida privada lo más protegida posible, y un matrimonio público podría significar exponer aún más su relación a la opinión pública, algo que ella podría querer evitar. También está la posibilidad de que simplemente no haya encontrado a la persona adecuada en el momento adecuado. El matrimonio es una decisión que se toma una vez en la vida, y lo ideal es que sea con la persona con la que uno se sienta completamente seguro y feliz. Hande, siendo una persona que parece valorar la autenticidad, probablemente no querría apresurarse en un compromiso tan grande si no está convencida de que es el momento y la persona correcta. El amor y la compatibilidad son pilares fundamentales del matrimonio, y a veces en contra. Esa conexión perfecta lleva tiempo. Hemos escuchado algunas declaraciones de Hande en el pasado,
aunque no abordan directamente el tema del matrimonio, sí nos dan una idea de su personalidad y sus prioridades. Ella ha hablado sobre la importancia de la familia, el amor propio y la felicidad. Esto nos sugiere que Ande es una persona reflexiva y que valora las relaciones genuinas. Es posible que ella esté esperando ese momento en el que todas las piezas encajen, donde su vida personal y profesional estén en un punto que le permita disfrutar plenamente de un matrimonio y quizás formar una familia, que también ha mencionado como un deseo en el futuro. Es importante recordar que Ande es una persona real con sus propias aspiraciones, miedos y deseos. No podemos aplicar las expectativas de la sociedad o de los fans a su vida. Cada persona tiene su propio ritmo y su propio camino. Lo que para algunos puede parecer un retraso, para ella puede ser simplemente el curso natural de su vida. Y seamos honestos, su felicidad y éxito actuales son innegables. No está claro si las especulaciones sobre su estado civil están basadas en información real o en simples conjeturas. A veces la prensa y los fanáticos se obsesionan con ciertos aspectos de la vida de las celebridades, y esto puede crear una presión innecesaria. Por otro lado, también podríamos considerar el aspecto cultural. Si bien Turquía es un país con fuertes tradiciones, también es un país en constante evolución, con una juventud cada vez más abierta a nuevas ideas y estilos de vida. Las normas sociales respecto al matrimonio están cambiando en muchas partes del mundo, y Turquía no es una excepción. Las mujeres tienen más autonomía y la decisión de casarse o no, y cuando hacerlo, es cada vez más una elección personal y menos una imposición social. Podríamos hipotetizar que quizás Ande está disfrutando de su soltería y de la libertad que conlleva. Tener una carrera exitosa y la independencia económica le permite vivir la vida a su manera, explorar sus intereses y dedicarse a sus pasiones sin las ataduras que a veces implica una relación de pareja, y mucho menos un matrimonio. El matrimonio es una institución que implica compromisos y adaptaciones, y puede ser que Ande en este momento valore más la independencia y la exploración personal. Otra perspectiva podría ser que simplemente no hay una verdad única y sencilla. La vida está llena de matices. Quizás su decisión no se deba a una sola razón, sino a una combinación de factores: su carrera, sus relaciones pasadas y presentes, su visión del futuro, su deseo de independencia, o simplemente que el momento aún no se ha sentido correcto. Y eso está perfectamente bien. Lo que sí es seguro es que Ande Erçel es una mujer fuerte, independiente y con mucho que ofrecer al mundo. Su enfoque en su carrera y su aparente deseo de vivir su vida de acuerdo a sus propios términos son admirables. Si alguna vez decide casarse, seguramente será una decisión bien meditada y por las razones correctas para ella. Hasta entonces, lo que deberíamos hacer como fans es apoyarla en sus decisiones, admirar su talento y disfrutar de su presencia en la pantalla. En resumen, las razones por las que Ande Erçel aún no se ha casado son probablemente multifacéticas. Podría ser su enfoque en una carrera estelar, su deseo de independencia y crecimiento personal, la búsqueda de la pareja perfecta, o simplemente que aún no es el momento adecuado para ella. Lo importante es recordar que su vida es suya para vivirla como ella decida, y su felicidad y bienestar son lo primordial. La especulación es parte del mundo del espectáculo, pero es crucial recordar que solo ella conoce la verdad completa, y es importante respetar su privacidad. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este vídeo. Espero que esta exploración de las posibles razones detrás de la decisión de Ande les haya resultado interesante e informativa. Sé que es un tema que genera mucha curiosidad, y creo que es importante abordar estas preguntas con respeto y empatía, reconociendo la individualidad de cada persona. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Tienen alguna otra teoría? ¿Qué opinan sobre las prioridades de las celebridades en cuanto a su vida personal y profesional? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es súper valiosa para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Si creen que a alguien más le podría interesar, compártanlo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nuestro próximo contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!